Con el anillo no podré, pero sí cargar con usted. ¡Vamos! Tú que me estás viendo, seguramente alguna vez en tu vida has pasado por un momento tremendamente complicado, un momento que te ha puesto muy a prueba. Ese momento que te pone a prueba, un momento en el que te planteas rendirte o no, un momento en el que te estás sumiendo en el caos y en la desesperación, un momento difícil en el que sientes que no tienes ningún tipo de apoyo. De hecho, ese tipo de momentos puede que después te cueste volver a ser la persona que eras y que incluso te plantees cómo puedes continuar con tu vida. Porque es así como se siente el protagonista de esta gran saga, es así como se siente Frodo al terminar los eventos del Señor de los Anillos. Los sentimientos y dudas que siente Frodo Bolsón tras destruir el anillo único encajan perfectamente con una sintomatología psicológica que sienten muchas personas que han vivido y viven eventos traumáticos. Y mi objetivo hoy con este vídeo contigo es descubrir y entender por qué se siente así Frodo, por qué se ha sentido Frodo así al terminar estos eventos y cómo podríamos ayudarle. Porque como diría Aragorn, Frodo Bolsón es el hijo único de Drogo Bolsón y Prímula Brandigan. Tras la muerte de sus padres a los 7 años de edad, fue adoptado por su tío Bilbo Bolsón y se fue a vivir junto a él a Orsón Cerrado. Posteriormente sabemos que Bilbo abandona la comarca, dejando a Frodo todos sus bienes, incluido el Anillo Único. Y aquí hay una primera diferencia importante entre la versión escrita de El Señor de los Anillos y su versión cinematográfica. Porque para empezar, ya tenemos un primer acontecimiento traumático en la vida de Frodo. Que sus padres murieran, por cierto, murieron en un bote mientras iban por un río, se morían o algo. Yo he sido socorrista, así que podría haberles ayudado. Y esto es un acontecimiento muy traumático que va a influir en un niño. Perder a tus figuras afectivas a una edad tan temprana te hace crecer con cierta inseguridad e incertidumbre ante tu futuro. Por eso es importante que las figuras que nos protegen y que nos cuidan nos aporten calma y seguridad. Si esto no pasa, creceremos inseguros y podremos aprender a no confiar en nosotros mismos o a tener muchas dificultades en hacerlo. De hecho, la figura de Bilbo Bolsón es una figura tremendamente importante en la vida de Frodo. Es una figura que le va a aportar mucha seguridad, mucha protección. Además, le va a aportar un refugio, la propia comarca y, por supuesto, la propia casa donde vive Bilbo. Pero, como te decía, hay una primera diferencia en la versión cinematográfica y la versión del libro, y es que cuando Bilbo se va, por fin, en los eventos de la Comunidad del Anillo, Frodo se tira 8 años solo, se tira 8 años donde tiene que lidiar con todos los problemas que ha dejado Bilbo tras su partida, porque no te creas que se va enseguida, no, pasan 8 años y encima se tiene que encargar de lidiar con vender la casa, con vender las propiedades, con muchas tareas que causan más malestar. Y esto evidentemente es importante. Se ha comentado de hecho que Frodo era muy diferente a los otros hobbits. No le interesaba tanto fumar o beber y prefería intereses como la lectura o el conocimiento. De hecho, ya te comenté en el anterior vídeo que Bilbo y Frodo son dos personajes que en la saga de la Comunidad del Anillo representan esa sabiduría, ese conocimiento, ese afán y placer por aprender, algo muy ligado y que es muy característico de estos dos hobbits, pero que en Frodo guarda un componente adicional. Porque, como te decía, Frodo ya ha perdido a dos de sus figuras afectivas a una temprana edad, una situación que genera mucha inestabilidad en un niño, y probablemente que un niño como Frodo buscase en la lectura una actividad que calme, una actividad que tranquilice, es algo que aporta mucha seguridad y que le permite sentirse seguro. Y teniendo todo esto en cuenta, vamos a hablar de dos aspectos fundamentales para entender la personalidad y las características, tu carácter, de Frodo Bolsón. La historia de Frodo es una historia que seguramente todos conocemos o nos puede sonar de algo. Es la historia del héroe que no es perfecto, y no solo porque junto con Sam forman el equipo perfecto para tan ardua tarea, sino porque las hazañas a las que hace frente este hobbit son mucho más comunes de las que nos pensamos. De hecho, ya sabemos que Frodo recibe una carga tremendamente pesada, una carga que no le corresponde. La carga de transportar el anillo único a Mordor y destruirlo en los fuegos del Monte del Destino. El efecto del anillo en Frodo es algo que evidentemente todos conocemos, pero tenemos que ir más allá para dar significado a lo que representa la corrupción del anillo en el propio hobbit. Porque la carga
que asume Frodo representa esa carga que reciben muchas personas cuando tienen que lidiar con tareas y actividades que no le corresponden. Actividades o tareas que tienen que ver quizás con el cuidado de los demás, con cuidado de problemas que surgen en sus vidas y que no se ocupan otras personas, o con problemas que surgen y que de alguna manera les están poniendo a prueba. Hay muchas personas, como te comentaba, que se ocupan de cuidar de sus familiares, que se ocupan de sus parejas, o que se sienten responsables de hacer ciertas cosas en su vida porque si no nadie las hace. Son personas que se descuidan a sí mismas porque han aprendido o les han educado bajo este tipo de prisma. Poco a poco el efecto de esta carga a Frodo y a estas personas les comienza a afectar. Frodo tenemos una situación ciertamente parecida. La responsabilidad de lidiar con el anillo y transportarlo a lo largo del camino hacia Mordor le pone a prueba. Supone una dura prueba a la que poco a poco su salud mental y física se ve seriamente afectada. De hecho, otra diferencia más entre la versión cinematográfica, que solo está en la versión extendida, y la versión del libro, es que cuando Sam y Frodo están llegando al Monte del Destino, atravesando el desierto que separa la Puerta Negra del monte, en esa situación, los dos hobbits son conscientes de que probablemente no vuelvan a la comarca, de que probablemente van a morir. Y esa situación altamente estresante no solo les pone a prueba, sino que tienen que lidiar con el hecho de asumir su propia muerte, con el hecho de que van a asumir. O sea, es que imaginaos. Es que imagínate esto, es que aquí probablemente petes a nivel psicológico. Y no solo eso, sino que durante todo este camino una de las áreas de Frodo que se verá seriamente afectada es su amistad con Sam. La amistad con Sam se pone a prueba hasta el punto que llega a dudar de él. Que cuando pasamos estos momentos no solo llegamos a descuidarnos y a dudar de nosotros mismos, sino que empezamos a descuidar y a dudar de las relaciones que tenemos de los demás y de si los demás nos están ayudando bien. Son momentos donde muchas veces es muy probable que dudemos de todo y de todos. Y teniendo todo esto en cuenta, veamos cuáles son las secuelas psicológicas de un viaje como el de Frodo, de una etapa como la de todas esas personas que están sufriendo por soportar una situación altamente estresante durante un tiempo prolongado. Las consecuencias del trastorno de estrés postraumático. Evidentemente es el tipo de trastorno que está perfectamente reflejado en la figura de Frodo. De hecho, el propio Tolkien se inspiró en este tipo de cuadro diagnóstico a raíz de ver los efectos de las secuelas psicológicas de los combatientes en la Primera Guerra Mundial. Y tú dirás, ¿cuáles son esas consecuencias? En primer lugar, la rabia. Evidentemente, cuando pasamos un momento altamente estresante, es un momento que está amenazando en nuestra integridad física y psicológica, y son momentos donde evidentemente vamos a sentir y sentimos mucho terror, mucho miedo, y siempre que sentimos miedo y terror también sentimos rabia, porque la rabia es la emoción que nos permite defendernos contra esa amenaza. Vemos como en esta historia y en las escenas que hemos visto del Señor de los Anillos, Frodo es un personaje que en muchos momentos ha dado rienda suelta a esa rabia acumulada a consecuencia de acumular esa carga pesada que no está pudiendo soportar. Y va a ser muy frecuente que personas que están pasando por situaciones así sientan mucha rabia, mucha irascibilidad, mucha hostilidad. Dificultad para dormir, para comer y sentimientos alterados. También es una de las secuelas psicológicas que vemos perfectamente reflejadas en Frodo Bolsón. Hay muchas escenas, sobre todo en el Retorno del Rey, donde ya vemos que Frodo ni siquiera duerme ya, no puede dormir, le cuesta mucho conciliar el sueño y de hecho lleva sin probar bocado mucho tiempo, porque al fin y al cabo eso afecta a la parte digestiva y sobre todo la parte del sueño. Es algo que vamos a ver mucho en estas personas, que el sueño está gravemente afectado. Incluso también podemos ver alteración de los sentidos, y esto lo vemos perfectamente reflejado cuando están llegando al Monte del Destino y empieza a contarle a Sam que ni siquiera recuerda la comarca, que ni siquiera recuerda el olor de la hierba, el tacto de la hierba, que no se acuerda del aroma del río, de ese ambiente, no se acuerda. Tiene los sentidos alterados. De hecho, la memoria es una secuela psicológica muy reflejada después de un acontecimiento traumático como este tipo de circunstancias. Y es algo que, de nuevo, vemos en Frodo. Y también vemos que hay presente una dificultad para continuar con su vida. En Frodo, de hecho, vemos cómo después de destruir el Anillo Único, cuando ya está en la comarca, cuando ya no hay ningún problema, él no siente que ese sea su lugar, él siente que todo eso ha cambiado. Porque cuando vivimos un acontecimiento traumático, ese trauma, esa vivencia que nos ha afectado tanto, también afecta a los significados que tenemos en la vida, de distintas cosas, de quiénes somos nosotros, de quiénes son los demás, de qué representan las cosas para nosotros en el mundo, y todo eso se ve seriamente afectado.
De hecho, para él, lo que significaba y simbolizaba la comarca ya no tiene sentido, ya no encaja en esa realidad, ya no es el hobbit que era. Y eso evidentemente le afecta y le dificulta continuar. Y te estarás preguntando, ¿y qué tendría que haber hecho Frodo? Probablemente si en la comarca hubiera algún gabinete psicológico o hubiera algún psicólogo, lo mejor que hubiera podido hacer Frodo Bolsón es acudir a terapia. Porque las personas que han pasado por acontecimientos traumáticos y que sobre todo, y como vemos en Frodo, están presentando síntomas de ansiedad y de depresión, es cuando les convendría trabajar todo esto. Porque una de las cosas también que vemos en Frodo, sobre todo al final de esta saga, es que le cuesta disfrutar, no siente que pueda disfrutar, y esto lo vemos muy bien en la boda de Sam. Hay una escena que lo representa perfectamente, en su rostro se ve perfectamente esa apatía, esa dificultad para disfrutar. Acudir a terapia, de hecho, puede ayudar a estas personas a empezar a trabajar todo esto. Pero, para empezar, ya tenéis algunas píldoras donde podemos ver todo esto, donde podemos ver algunos síntomas y secuelas psicológicas de cómo afectan los acontecimientos traumáticos en personajes, por ejemplo, de ficción, de esta pedazo de saga, que es El Señor de los Anillos, y que también está presente en otra saga, que evidentemente estoy analizando por el canal, y que hay un personaje que representa perfectamente las consecuencias psicológicas del trauma. Y casi se me cae el móvil. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que este vídeo os haya gustado. La verdad es que es un vídeo que me apetecía mucho hacer porque tenía muchas ganas de comentar cositas a nivel psicológico de Frodo Bolsón. Ya sabéis que he empezado a analizar esta saga y que seguramente continuaremos dándole caña por el canal. Os doy las gracias, muchísimas gracias por el apoyo que estáis dando al canal. Hemos llegado a los 15.000 suscriptores. Dentro de muy poco voy a hacer un directo aquí en YouTube para charlar con vosotros. Os avisaré por mis redes sociales y en la pestaña de comunidad. Y por cierto, os animo a que os paséis por mi canal de directos, que lo tenéis aquí ahora mismo abajo. Tenéis el enlace en la descripción y en el comentario fijado. Seguramente cuando estés viendo este vídeo esté haciendo un directito por allí, así que bueno, os podéis pasar y charlamos un rato. Espero que el vídeo os haya gustado. Y por cierto, os dejo también en la descripción mi canal secundario, un canal donde voy a subir un tipo de vídeo diferente, hablando de otras cosas, no tan elaborado, pero bueno, ya me callo y te dejo de mandar cosas. Espero que este vídeo te haya gustado. Te voy a dejar, por cierto, eso sí, esta recomendación por aquí, porque quiero que la veas, te puede molar. Y si es la primera vez que ves, pues oye, suscríbete, que no cuesta nada. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.